De un libro, un cuento, La broma infinita, del escritor estadounidense David Foster Wallace, y publicada en el año 1996. Retrata una Norteamérica futurista y radicalmente hiperconsumista, donde el entretenimiento ha dejado de ser ocio para convertirse en adicción, refugio y al tiempo herramienta de control. La novela explora el vacío contemporáneo, la tiranía del deseo, la soledad, la dependencia y la dificultad de sostener la vida sin recurrir a formas de anestesia emocional. Y más que una sátira sobre la cultura mediática, es una reflexión sobre la libertad, lo vulnerable del ser humano cuando está solo y el precio de buscar una felicidad sin límites. Había, una vez, un país tan avanzado que incluso el tiempo estaba en venta. Los años ya no se llamaban por números, sino por marcas comerciales. El año de la ropa interior para adultos Depen, el año de la Glad, el año del calzado deportivo Subenigma. Las escuelas, los hospitales y los parques llevaban nombres de empresas. Todo podía patrocinarse. Todo podía convertirse en espectáculo. Y casi sin que nadie lo advirtiera, la distracción se había convertido en la religión principal. En este país, la tristeza era considerada un error de funcionamiento. Si alguien se sentía vacío, la solución era consumir algo más. Una pantalla más grande de televisión, una serie más intensa o incluso una sustancia más precisa. El objetivo no era comprender el malestar, sino anestesiarlo. No era vivir mejor, sino sentir menos. Allí, en lo alto de una colina, separada del ruido de la ciudad, pero no de su lógica, se alzaba la Academia Enfield de tenis. Allí entrenaban jóvenes prodigios. Sus días estaban medidos de saques, estadísticas y rankings. La perfección no era una aspiración, era una obligación. Cada error se analizaba, cada gesto se corregía, cada emoción se subordinaba al rendimiento. Entre todos destacaba Hal Incandenza. Hal era un chaval brillante. Leía diccionarios por placer. Pensaba con una claridad quirúrgica. Podía explicar cualquier concepto con precisión académica. Pero había algo extraño en él. Sentía que el mundo lo escuchaba, pero que no lo entendía. O tal vez al revés. Por dentro tenía la sensación de estar gritando, mientras por fuera su rostro permanecía correcto, educado, imperturbable. Sabía describir la tristeza, pero no estaba seguro de sentirla. Sabía hablar del amor, pero no sabía cómo experimentarlo. La academia había sido fundada por su padre, James Incandenza. James era un cineasta experimental obsesionado con la óptica. Creía que la realidad no era lo que veíamos, sino cómo lo enfocábamos. Pasó años rodando películas incomprensibles, juegos de cámara, experimentos técnicos, comedias extrañas con una tristeza casi invisible debajo. Casi nadie entendía su obra, pero él no buscaba fama. Buscaba algo más difícil. Buscaba llegar a su hijo. James veía a su hijo Hal un genio encapsulado. Lo percibía aislado, protegido por una barrera que ni el afecto ni la autoridad lograban atravesar. Y en esa mezcla de desesperación y brillantez empezó a concebir una idea peligrosa: crear una película tan poderosa que ninguna mente pudiera resistirse.
Una obra que atravesara cualquier defensa, que obligara a sentir. No quería hacer una película interesante, ni bella ni provocadora. Quería hacer la película perfecta. La llamó simplemente La Entretenimiento. Otros la conocerían después como La Broma Infinita. La película no era violenta ni escandalosa, no tenía grandes explosiones ni escenas obscenas. Lo que ofrecía era algo radical, satisfacción absoluta. Quien la veía experimentaba una plenitud total, una felicidad tan precisa que anulaba cualquier otro deseo. No había ansiedad, no había carencia, no había frustración, solo bienestar completo. Y ese era el problema. Las personas que la veían no podían dejar de mirarla, no porque alguien las obligara, sino porque no querían hacer nada más. Se quedaban sentadas frente a la pantalla, sonriendo suavemente, olvidando comer, olvidando beber, olvidando hablar. No pedían ayuda, no intentaban escapar. Repetían la proyección una y otra vez hasta morir de inanición o deshidratación, pero completamente satisfechas. La película era adictiva hasta la muerte. Y James, el padre de Hal, murió antes de que el mundo comprendiera del todo lo que había creado. Nunca quedó claro si su intención era regalarle a Hal una experiencia que rompiera su aislamiento o si en el fondo era una sátira final sobre la cultura del entretenimiento. Y tal vez fuera ambas cosas. Lo que sí entendió fue algo terrible. El ser humano no está hecho para soportar la plenitud absoluta. Cuando la existencia de la película comenzó a circular como un rumor, los gobiernos prestaron atención. Si una película podía anular la voluntad de una persona, podía anular la voluntad de una nación. No harían falta bombas, bastaría con proyectarlo en una sala. El enemigo se quedaría quieto, feliz hasta desaparecer. Pero la amenaza real no estaba en los despachos oficiales, estaba en cada individuo, porque aquel país ya vivía pegado a las pantallas, ya buscaba una distracción constante, ya confundía placer con sentido. La película no era una anomalía, sino la versión perfecta de una tendencia que ya existe. Era el destino lógico de una sociedad que ha decidido que el dolor debía eliminarse a cualquier precio. Mientras tanto, en un sótano lejos de la academia, hombres y mujeres se reunían en una casa de recuperación para adictos. Allí no había pantallas gigantes ni patrocinios, solo sillas plegables y café aguado. Aprendían algo incómodo, que el deseo puede ser un tirano amable. Promete alivio, pero exige obediencia total. Allí estaba Don Gatry, uno de los internos. Sabía lo que era perseguir una sensación hasta destruir todo lo demás. En aquel sótano comprendía que la ilicidad no consiste en experimentar euforia, sino en soportar el malestar sin huir. La historia de Hal y la de Gatry parecían distintas, pero estaban unidas por el mismo núcleo, la tentación de desaparecer dentro de algo que anestesia el vacío. Hal empezó a sospechar que la película de su padre no era solo un objeto peligroso, sino una advertencia. James había comprendido que el deseo es lo que nos hace caminar, que la frustración, la carencia y el límite nos empujan hacia adelante. Si todo se satisface de inmediato, dejamos de movernos. La película perfecta no imponía dolor, eliminaba la necesidad de vivir, y esa era la verdadera broma. Y en un país donde todo puede comprarse, incluso el tiempo, la amenaza no era la violencia,
sino la promesa de felicidad infinita. No la destrucción, sino la seducción. No el sufrimiento, sino su esencia total. Porque quizás la vida no consiste en alcanzar una satisfacción absoluta, sino en tolerar la imperfección, en aceptar el deseo sin convertirlo en tirano, en levantarse de la silla, aunque la pantalla sigue encendida. Y tal vez esa sea la única forma de que la broma no nos devore. Que tengas un feliz día.